Soy Alex, tengo 31 años y soy ingeniero jefe de SpaceX. Sí, ese SpaceX. Trabajé en Starbase, vi los cohetes, los sueños, la ciencia, la velocidad, y creí en todo, hasta el día de mi muerte. Lo llamaron un accidente extraño. Un segundo después, estaba calibrando el sistema de combustible, al siguiente, me había ido. Mi corazón se paró. Y entonces, una luz. Una presencia, una voz que jamás olvidaré. Conocí a Jesús, y él no perdió un instante. Me mostró la verdad, no solo sobre mí, sino sobre el futuro de la humanidad y sobre Elon. Terrible. Jesús me reveló su nombre, su advertencia y una agenda oculta tras la misión a Marte que la mayoría de la gente jamás querría creer. Pero antes de continuar, si crees que Jesús aún habla y que ningún poder, dinero o fama puede ocultarle la verdad, escribe Ian en los comentarios ahora mismo. Que el mundo sepa que no dormimos, que vemos. El aire en Boca Chica esa mañana era denso, como una cuerda de guitarra tensa a punto de romperse, pero también vibraba con una corriente subyacente de emoción. La nave espacial SNXX, nuestra nueva creación, la esperanza de una generación de ingenieros, se alzaba sobre la plataforma de lanzamiento, lista para rugir y desafiar los cielos. Yo, Alex Miller, ingeniero jefe del motor Raptor de nueva generación, el corazón de esta bestia, sentía un peso invisible sobre mis hombros. Todas las miradas, todas las expectativas, parecían estar puestas en nosotros. Cuenta regresiva. La fría voz del sistema resonó por todo el centro de control, encender. 33 Raptors rugieron, el sonido rasgó el aire, el suelo tembló como un terremoto bajo nuestros pies. Despegó, una gigantesca columna de fuego y humo, hermosa en su brutalidad, símbolo de la ambición humana. Durante unos gloriosos segundos, comenzaron los vítores. Y entonces, ¡boom! Una explosión ensordecedora surgió del grupo de motores en el que había depositado mi corazón. Mi pantalla parpadeó en rojo, los números se descontrolaron. Otro estallido, más fuerte. Luego, una serie de fuegos artificiales apocalípticos. El centro de la misión se sacudió violentamente, se desató el caos. Las luces parpadearon, mi consola se iluminó, y los escombros volaron por todas partes. Grité tan fuerte que no pude hablar. Un calor abrasador me envolvió por completo. De repente, el dolor cesó, no más rugidos, un silencio casi absoluto, y una extraña sensación de ingravidez, como si flotara en el agua. Me deslizaba lentamente, y me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo. Mi cuerpo, sí, era yo, Alex Miller, estaba aplastado bajo metal retorcido, sangre por todas partes, mi equipo de SpaceX hecho trizas. La vista era horrible, gritos, sirenas de ambulancia a lo lejos, mis compañeros en pánico, corriendo hacia mí gritando, Alex. Alex. ¿Nos oyes? Intenté gritar, estoy aquí. Estoy aquí mismo. Estoy bien, pero no salía ningún sonido. Una sensación asfixiante de impotencia me invadió, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estoy muerto? Esto no es una pesadilla, esto es real. Hannah, oh Dios, Hannah, ¿qué te va a pasar? Pero mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, algo cambió, una suave atracción, como una corriente que me sacaba del caos de abajo, hacia algo que aún no podía comprender. Un suave tirón, como un susurro, me sacó de esa escena caótica y desgarradora. Ya no me sentía atado al cuerpo destrozado de abajo. Este no era un túnel oscuro y espeluznante con una tenue luz al final, como se escucha en las películas, amigo mío. No, este era un vasto espacio de pura luz. Entonces, al final de esa luz infinita, apareció él, Jesucristo. Sabía que era él, aunque no se parecía a ninguna pintura o estatua que hubiera visto en una iglesia o en un libro. Brillaba más que todas las luces que nos rodeaban juntas. Las lágrimas seguían cayendo, no de tristeza ni miedo, sino de alegría,
de paz, de la sensación de ser amado por completo, de una perfección inalcanzable en mis 31 años en la Tierra. Alex, hijo mío, bienvenido. Temblaba, apenas capaz de balbucear, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué te ha pasado? Sonrió, una sonrisa celestial, llena de comprensión y compasión capaz de sanar cualquier herida. Has completado tu viaje terrenal, Alex, dijo. Pero hay cosas que necesito que veas, verdades que debes conocer antes de dar el siguiente paso, la verdad sobre el trabajo en el que has puesto todo tu corazón, sobre el hombre que tú y el mundo admiran, Elon Musk. Cuando pronunció su nombre, una conmoción me recorrió el alma como una alarma. Se me encogió el estómago, no de miedo, sino de presentimiento de que lo que estaba a punto de ver trastocaría todo lo que creía saber. Los ojos de Jesús me miraron fijamente, firmes y bondadosos, pero con una carga que me decía que el camino no sería fácil. Sea lo que sea que venga, es grande, más grande que SpaceX, más grande que Marte, más grande que cualquier cosa que jamás haya imaginado. La escena que nos rodeaba se desvaneció, la luz radiante se desvaneció. De repente, me encontré en un espacio extraño, casi caótico. Era oscuro, sofocante, como un laberinto infinito tejido con fragmentos de código informático, gráficos enredados e ideas que se agolpaban. Jesús estaba a mi lado, con su voz tan tranquila como siempre. Este es un vistazo a la mente de Elon Musk, Alex. Míralo con atención. Así lo hice. Vi a Musk, pero no a la figura imponente y segura que se pavoneaba por los escenarios o dominaba las entrevistas. Era un hombre solo, encorvado sobre una montaña de trabajo, rodeado de presiones invisibles, inversores, gobiernos, las expectativas de millones. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, sus ojos hundidos por ojeras. Y en lo más profundo de ellos lo vi, un destello de miedo, miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, a no ser lo suficientemente grande. Las voces se arremolinaban a su alrededor, algunas aplaudiendo, otras burlándose, animándolo, más rápido. Más grande. Sé el primero. Cambia el mundo. Era implacable, como una tormenta de la que no podía escapar. Se me revolvió el estómago. Este no era el Musk que el mundo veneraba. Era un hombre asediado, con un peso que había aplastado a cualquiera. Y, sin embargo, había algo inquietante en ello, algo no del todo humano que impulsaba aquel caos. Entonces, al concentrarme más, los vi. Al principio eran solo sombras tenues, apenas perceptibles, pero se fueron clarificando, pequeñas entidades sin forma, como volutas de niebla negra, que giraban alrededor de Musk y le susurraban. Sus palabras eran seductoras, sembraban ideas de poder absoluto, de convertirse en el salvador de la humanidad, de reescribir las leyes de Dios con sus propias manos y mente, de alcanzar la inmortalidad mediante la tecnología. Se me erizó la piel. Jesús habló, con la voz teñida de tristeza, él cree que está haciendo el bien, Alex. De verdad quiere salvar a la humanidad a su manera. Pero no se da cuenta de que lo guía su propio orgullo y estas fuerzas. Se aprovechan de su ambición, su brillantez, incluso de sus heridas más profundas, para conseguir sus propios fines. Los susurros se hicieron más fuertes, prometiendo gloria, control, un legado más allá de la muerte. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo sutiles y astutos que eran estos seres, no monstruos con garras, sino manipuladores viscosos que distorsionaban sus pensamientos. ¿Cómo podía alguien tan inteligente, tan decidido, no darse cuenta? Pero entonces pensé en mí mismo, en cómo había estado tan absorto en la misión de SpaceX que nunca cuestioné el panorama general. ¿Acaso estas cosas también me susurraban? Todos esos años observé la mirada de Musk mientras hablaba de colonizar Marte, de conectar cerebros humanos con máquinas mediante Neuralink. Había una obsesión en su mirada, un ansia de control que parecía casi absoluta, un impulso por traspasar los límites de la creación a cualquier precio. Soy Alex, tengo 31 años y soy ingeniero jefe de SpaceX. Sí, ese SpaceX.
Trabajé en Starbase, vi los cohetes, los sueños, la ciencia, la velocidad, y creí en todo, hasta el día de mi muerte. Lo llamaron un accidente extraño. Un segundo después, estaba calibrando el sistema de combustible, al siguiente, me había ido. Mi corazón se paró. Y entonces, una luz. Una presencia, una voz que jamás olvidaré. Conocí a Jesús, y él no perdió un instante. Me mostró la verdad, no solo sobre mí, sino sobre el futuro de la humanidad y sobre Ilan. Terrible. Jesús me reveló su nombre, su advertencia y una agenda oculta tras la misión a Marte que la mayoría de la gente jamás querría creer. Pero antes de continuar, si crees que Jesús aún habla y que ningún poder, dinero o fama puede ocultarle la verdad, escribe a Ian en los comentarios ahora mismo. Que el mundo sepa que no dormimos, que vemos. El aire en Boca Chica esa mañana era denso, como una cuerda de guitarra tensa a punto de romperse, pero también vibraba con una corriente subyacente de emoción. La nave espacial SNXX, nuestra nueva creación, la esperanza de una generación de ingenieros, se alzaba sobre la plataforma de lanzamiento, lista para rugir y desafiar los cielos. Yo, Alex Miller, ingeniero jefe del motor Raptor de nueva generación, el corazón de esta bestia, sentía un peso invisible sobre mis hombros. Todas las miradas, todas las expectativas, parecían estar puestas en nosotros. Cuenta regresiva. La fría voz del sistema resonó por todo el centro de control, encender. 33 Raptors rugieron, el sonido desgarró el aire, el suelo tembló como un terremoto bajo nuestros pies. Despegó, una gigantesca columna de fuego y humo, hermosa en su brutalidad, símbolo de la ambición humana. Durante unos gloriosos segundos, comenzaron los vítores. Y entonces, ¡boom! Una explosión ensordecedora surgió del motor en el que había depositado mi pasión. Mi pantalla parpadeó en rojo, los números se descontrolaron. Otro estallido, más fuerte. Luego, una serie de fuegos artificiales apocalípticos. El centro de la misión se sacudió violentamente, se desató el caos. Las luces parpadearon, mi consola se iluminó, y los escombros volaron por todas partes. Grité tan fuerte que no pude hablar. Un calor abrasador me envolvió por completo. De repente, el dolor cesó, no más rugidos, un silencio casi absoluto, y una extraña sensación de ingravidez, como si flotara en el agua. Me deslizaba lentamente, y me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo. Mi cuerpo, sí, era yo, Alex Miller, estaba aplastado bajo el metal retorcido, sangre por todas partes, mi equipo de SpaceX hecho trizas. La vista era horrible, gritos, sirenas de ambulancia a lo lejos, mis compañeros en pánico, corriendo hacia mí gritando, Alex. Alex. ¿Nos oyes? Intenté gritar, estoy aquí. Estoy aquí mismo. Estoy bien, pero no salía ningún sonido. Una sensación de impotencia sofocante me invadió, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estoy muerta? Esto no es una pesadilla, es real. ¿Hannah? Dios mío, Hannah, ¿qué te va a pasar? Pero mientras ese pensamiento cruzaba por mi mente, algo cambió, una suave atracción, como una corriente que me sacaba del caos de abajo, hacia algo que aún no podía comprender. Un suave tirón, casi un susurro, me sacó de aquella escena caótica y desgarradora. Ya no me sentía atado al cuerpo destrozado que había abajo. Este no era un túnel oscuro y tenebroso con una tenue luz al final, como se oye en las películas, amigo mío. No, era un vasto espacio de luz pura. Entonces, al final de esa luz infinita, apareció él, Jesucristo. Sabía que era él, aunque no se parecía a ninguna pintura ni estatua que hubiera visto. Brillaba más que todas las luces juntas a nuestro alrededor. Las lágrimas seguían cayendo, no de tristeza ni de miedo, sino de alegría, de paz, de un sentimiento de ser amado completamente, perfectamente, algo que mis 31 años en la Tierra nunca habían tocado. Alex,
hijo mío, bienvenido. Temblaba, apenas podía balbucear. Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué te ha pasado? Sonrió, una sonrisa celestial, llena de comprensión y compasión que podía sanar cualquier herida. Has completado tu viaje terrenal, Alex, dijo. Pero hay cosas que necesito que veas, verdades que debes conocer antes de dar el siguiente paso, la verdad sobre el trabajo en el que has puesto todo tu corazón, sobre el hombre que tú y el mundo admiran, Elon Musk. Cuando pronunció su nombre, sentí una conmoción que me recorrió el alma. Se me encogió el estómago, no de miedo, sino de presentimiento de que lo que estaba a punto de ver trastocaría todo lo que creía saber. Los ojos de Jesús me miraron fijamente, firmes y bondadosos, pero con una carga que me decía que el camino que me esperaba no sería fácil. Sea lo que sea que venga, es grande, más grande que SpaceX, más grande que Marte, más grande que cualquier cosa que jamás haya imaginado. La escena que nos rodeaba se desvaneció, la luz radiante se desvaneció. De repente, me encontré en un espacio extraño, casi caótico. Era oscuro, sofocante, como un laberinto infinito tejido con fragmentos de código informático, gráficos enredados e ideas que se entrecruzaban. Jesús estaba a mi lado, con su voz tan tranquila como siempre. Este es un vistazo a la mente de Elon Musk, Alex. Míralo con atención. Así lo hice. Vi a Musk, pero no a la figura imponente y segura que se pavoneaba por los escenarios o dominaba las entrevistas. Era un hombre solo, encorvado sobre una montaña de trabajo, rodeado de presiones invisibles, inversores, gobiernos, las expectativas de millones. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, sus ojos hundidos por ojeras. Y en lo más profundo de ellos lo vi, un atisbo de miedo, miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, a no ser lo suficientemente grande. Las voces se arremolinaban a su alrededor, algunas aplaudiendo, otras burlándose, animándolo, más rápido. Más grande. Sé el primero. Cambia el mundo. Era implacable, como una tormenta de la que no podía escapar. Se me revolvió el estómago. Este no era el Musk que el mundo veneraba. Este era un hombre asediado, con un peso que había aplastado a cualquiera. Y, sin embargo, había algo inquietante en ello, algo inhumano que impulsaba ese caos. Entonces, al concentrarme más, los vi. Al principio, eran solo sombras tenues, apenas perceptibles, pero se fueron clarificando, pequeñas entidades sin forma, como volutas de niebla negra, que giraban alrededor de Musk y le susurraban. Sus palabras eran seductoras, sembraban ideas de poder absoluto, de convertirse en el salvador de la humanidad, de reescribir las leyes de Dios con sus propias manos y mente, de alcanzar la inmortalidad mediante la tecnología. Se me puso la piel de gallina. Jesús habló, con la voz teñida de tristeza. Cree que está haciendo el bien, Alex. De verdad quiere salvar a la humanidad a su manera. Pero no se da cuenta de que lo guía su propio orgullo y estas fuerzas. Se aprovechan de su ambición, su brillantez, incluso de sus heridas más profundas, para conseguir sus propios fines. Los susurros se hicieron más fuertes, prometiendo gloria, control, un legado más allá de la muerte. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo sutiles y astutos que eran estos seres, no monstruos con garras, sino manipuladores viscosos que le retorcían la mente. ¿Cómo podía alguien tan inteligente, tan resuelto, no darse cuenta? Pero entonces pensé en mí mismo, en cómo había estado tan absorto en la misión de SpaceX que nunca cuestioné el panorama general. ¿Acaso estas cosas también me susurraban a mí? Todos esos años observé los ojos de Musk mientras hablaba de colonizar Marte, de conectar cerebros humanos a máquinas mediante Neuralink. Había una obsesión en su mirada, un ansia de control que parecía casi absoluta, un impulso por traspasar los límites de la creación a cualquier precio. Límites naturales, no solo para explorar, sino para dominar. No solo para mejorar, sino para rehacer. La voz de Jesús se endureció.
La humanidad recibió libre albedrío y una creatividad extraordinaria por mi gracia. Pero cuando intentan ocupar mi lugar, cuando buscan controlar la vida y la muerte, redefinir la esencia de mi creación, abren puertas que deberían permanecer cerradas. Invitan la oscuridad a su mundo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi trabajo, mi orgullo por SpaceX, esos motores Raptor en los que había puesto todo mi corazón, estaban alimentando, sin saberlo, una ambición peligrosa. Un juego descontrolado. Sentí una opresión en el pecho. Había estado tan orgulloso, tan seguro de que estábamos construyendo un futuro mejor. Pero ahora, allí de pie y viendo esto, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si todo en lo que había creído formaba parte de algo más grande, algo que no iba bien? La escena se disolvió de nuevo, la luz se desvaneció, y me encontré de pie en la esquina de una sala de reuniones, opulenta pero fría, cargada de una opresiva sensación de poder. Las paredes estaban revestidas de elegante piedra negra, que reflejaba tenuemente las lámparas de araña de cristal del techo. Alrededor de una larga mesa de caoba pulida se sentaban rostros que reconocía de portadas de Forbes, la revista Time, titulares internacionales, políticos de alto nivel, multimillonarios tecnológicos, nombres vinculados a innovaciones que cambiaron el mundo. Pero entre ellos había otros a los que no podía considerar completamente humanos. Tenían forma humana, pero sus ojos eran completamente negros, sin blanco, irradiando una inteligencia escalofriante y ancestral, mezclada con crueldad. Se me encogió el corazón. Entonces entró Elon Musk. Lo recibieron, no como un líder supremo, sino como una herramienta valiosa, una pieza clave en un juego mucho más grande que él. Jesús estaba a mi lado, su presencia firme, pero el aire se sentía cargado de algo siniestro. No eran solo figuras poderosas. Era un consejo de algo más oscuro, orquestando movimientos que aún no podía comprender. Su peso me oprimía el pecho como una piedra. Su conversación no se parecía en nada a lo que escuchamos en SpaceX. No se habló de salvar a la humanidad del desastre ni del avance científico. Un hombre de cabello canoso, con una mirada gélida y una gran autoridad, habló primero. El despertar espiritual se está extendiendo más rápido de lo que predecimos. Las antiguas profecías se están cumpliendo. Se nos acaba el tiempo. Una entidad de ojos negros respondió con voz monótona e impasible, Marte será nuestra fortaleza estratégica. Un refugio seguro cuando la cosecha final azote la Tierra. Desde allí podremos recuperar el control una vez que se calme el polvo. Cosecha final, susurré, con el horror apoderándose de mí. Jesús, a mi lado, habló en voz baja y pesada, hablan de mi juicio, Alex. Quieren escapar de él, construir un reino donde mi poder no pueda llegar. Mi mente daba vueltas. Marte no se trataba de exploración ni supervivencia, era un arca para estas élites. Una fortaleza para esquivar la ira de Dios. La entidad continuó, los cohetes de Musk asegurarán que nuestros elegidos lleguen a la colonia. Su visión ciega a las masas, manteniéndolas distraídas. El hombre de cabello plateado asintió. Es la figura perfecta, brillante, imperfecto y ávido de inmortalidad. Sentí náuseas. Todo por lo que había trabajado, cada noche en la base estelar. Se estaba distorsionando en un plan para desafiar a Dios mismo. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos? Vi cómo este grupo, Jesús los llamó el Pacto de las Sombras, moldeaba la opinión mundial. Presentaron a Musk como un salvador, un profeta tecnológico, convenciendo a miles de millones de personas de depositar sus esperanzas en su visión. Necesitaban a alguien con una influencia inigualable y un genio técnico para construir un arca de Noé moderna, una forma de transportar a sus elegidos a Marte, a salvo del destino de la Tierra. Musk, con su ego descomunal, su obsesión por conquistar el espacio, su miedo a los límites humanos, era su as. Lo supiera o no, no lo sabía. ¿Se daba cuenta de que lo estaban manipulando o era él mismo el que participaba? Creía que estaba al mando, pero manos invisibles, fuerzas ancestrales, manejaban los hilos,
marcando el rumbo. Se me hizo un nudo en la garganta. Todos esos años que lo había admirado, creído en su sueño, ahora, viéndolo como un peón, o peor aún, un jugador dispuesto en este plan cósmico, me sentía traicionado. Si crees que ningún plan humano, por ingenioso que sea, puede burlar a Dios Todopoderoso. Necesitaba saber que no estaba solo. Entonces me llevó a Marte. Nuestro futuro, no muy lejano. La superficie del planeta aún conservaba ese rojo óxido, un vasto y gélido desierto, árido y mortal bajo un cielo tenue y brumoso. Pero en medio de la desolación se alzaban estructuras increíbles, enormes cúpulas cristalinas que envolvían ciudades artificiales, con sus luces centelleando como oasis de vida en un océano de muerte. Mi corazón dio un vuelco. Lo hicimos. Pero a medida que nos acercábamos, algo no encajaba. Había una falsedad, una sensación de vacío acechando tras el deslumbrante exterior. La belleza era fría, sin vida, como una publicación de Instagram perfectamente montada, pura apariencia, sin alma. No era un hogar, era un espejismo, una mentira disfrazada de acero y cristal, susurrando promesas de seguridad pero gritando vacío. Miré a Jesús, su rostro estaba tranquilo, pero cargado de tristeza. Sabía que este paraíso era todo lo contrario. Dentro de esas cúpulas, la gente vivía en un mundo perfectamente controlado. Temperatura, aire, luz, todo en perfecta armonía. Disfrutaban de lujos con los que los terrícolas solo podían soñar, comida inagotable, casas de tecnología punta que parecían escenarios de películas de ciencia ficción. Pero no eran libres. Cada movimiento era rastreado por millones de sensores invisibles. Cada pensamiento, cada sentimiento, parecía ser absorbido y analizado por un sistema central. Neuralink, la tecnología que Elon Musk presumía que haría evolucionar a la humanidad, ya no servía solo para sanar o potenciar el cerebro. Era una herramienta de control mental, astuta y siniestra, que sembraba pensamientos aprobados, falsas vibras de felicidad, sofocando cualquier ansia espiritual o atisbo de rebelión. Estas personas lo tenían todo, menos a sí mismas. Sus almas habían desaparecido, intercambiadas por una existencia programada. Jesús los señaló con la voz cargada de dolor: esta es la salvación que prometen, Alex, una vida prescrita, una jaula dorada, separada de mi creación, del amor verdadero. Se me revolvió el estómago. Esto no era progreso, era una prisión de alta tecnología que nos arrebataba todo lo que nos hacía humanos, todo lo que nos conectaba con Dios. Observé con horror cómo quienes se aferraban a la fe, quienes aún conservaban una chispa de Dios en sus corazones, quienes se atrevían a cuestionar este orden perfecto, se enfrentaban a su destino. El sistema los marcaba al instante, etiquetándolos como fallos, unidades incompatibles. Primero, recibían sesiones de terapia obligatorias, luego ajustes de conducta de alta tecnología. Si seguían sin conformarse, los aislaban. O peor aún, simplemente desaparecían, borrados como si nunca hubieran existido. No hay lugar para la fe, no hay lugar para el amor verdadero o la compasión en este llamado paraíso. Solo obediencia absoluta al sistema, a los nuevos dioses que más que el pacto de las sombras habían construido. Me dolía el pecho de desesperación al ver a estas almas desesperadas por Dios aplastadas bajo esta máquina despiadada. La mirada de Jesús se cruzó con la mía, y sentí su dolor, su ira ante esta burla de su creación. Pero entonces me invadió un escalofrío: ¿y si este era el futuro que estábamos construyendo en SpaceX? ¿Y si cada tornillo que apretaba, cada motor que diseñaba, allanaba el camino hacia esta trampa sin Dios? Jesús me mostró la tierra una vez más, y lo que vi me conmovió profundamente. Esta vez no fue guerra, ni hambruna, ni tormentas, no, era algo más profundo, algo espiritual. Por todo el mundo, vi a millones, no, a miles de millones de personas apartando la mirada del cielo. No porque estuvieran enojados, no porque hubieran dejado de creer, sino porque habían encontrado un nuevo objeto de adoración, Elon Musk.
Vi su rostro por todas partes, imponentes vallas publicitarias en Times Square, hologramas brillantes en ciudades futuristas, notificaciones que iluminaban los teléfonos como textos sagrados. La gente no solo lo admiraba, lo exaltaban, pendientes de cada palabra como si fuera una revelación divina. Sus entrevistas se reproducían como escrituras. Sus visiones de Marte y la inteligencia artificial se aceptaban como salvación. La gente hacía cola para comprar sus creaciones, para donar a sus causas, para pertenecer a su visión. Creían que los salvaría, no espiritualmente, sino físicamente, escapar de la Tierra, vencer a la muerte, construir una utopía. Sin oraciones, sin arrepentimiento, solo progreso. Y mientras tanto, quien realmente colgó las estrellas en el cielo iba siendo olvidado. Jesús se quedó a mi lado, en silencio por un momento. Luego exhaló, un suspiro tan lleno de dolor que parecía como si la tristeza del cielo estuviera detrás. Han construido un nuevo ídolo, Alex, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la escena. Un ídolo no de oro ni de piedra, sino de carne. Adoran la creación del hombre mientras le dan la espalda al Creador que le dio al hombre esa misma capacidad. Se me encogió el corazón y se me hizo un nudo en la garganta. Recordé cuántas veces había aplaudido los discursos de Musk, compartido sus citas y repetido sus audaces predicciones como si fueran palabra santa. No solo me sentí inspirado, sino fascinado. ¿Habría caído en la misma trampa? Y aquí está la parte con la que todavía lucho, si a mí me fue tan fácil caer en ello. ¿Cuántos otros ya están ahí y ni siquiera lo saben? ¿Se han parado a pensar alguna vez si también estamos poniendo nuestra fe en lo equivocado? No siempre es el mal lo que nos distrae. A veces es simplemente impresionante, y en un mundo ávido de esperanza, es terriblemente fácil confundir el carisma con la verdad. Jesús no condenó. No se enfureció. Pero la tristeza en su voz decía más que 1000 reprimendas. Me mostró la base estelar de nuevo, el mismo lugar donde había volcado años de mi vida, donde mi identidad se había entrelazado con cables, motores, ecuaciones y ambición. Pero esta vez, no la vi con mis ojos naturales. La vi a través de una lente espiritual, y lo que vi me dejó helado. Las imponentes estructuras, los laboratorios impecables, los elegantes hangares, todo estaba envuelto en una densa y oscura niebla. No una niebla física, sino algo más profundo, espiritual, opresivo, malévolo. Y entonces los vi, pequeñas entidades serpenteantes, como sombras, que se movían casi invisibles entre la gente. No eran monstruos grotescos, eso habría sido demasiado fácil de detectar. Eran sutiles, casi infantiles en forma, pero profundamente siniestros en presencia. Estos eran los esbirros del pacto que reconocí más tarde, susurros en la oscuridad, centinelas del engaño. Se movían desapercibidos entre los ingenieros, los científicos, los becarios, y sí, incluso yo. Cuando creía que solo hacía mi trabajo, no gritaban ni aterrorizaban. Susurraban constantemente, sembrando ideas que... Parecía lo que pensábamos, eres un genio. Esta tecnología salvará el mundo. La fe es una muleta para los débiles, para los ignorantes. Poco a poco, nos fueron dando empujoncitos, alimentando nuestro ego, nuestro orgullo, haciéndonos creer que éramos la cumbre de la evolución humana. Que nuestro intelecto, nuestras máquinas, nuestras creaciones artificiales, eran los verdaderos salvadores de la humanidad. Estábamos tan absortos en la innovación que nunca nos detuvimos a preguntarnos si nos estaban manipulando. Y entonces me vi a mí mismo, inclinado sobre un escritorio desordenado, rodeado de planos y monitores brillantes. Tenía el rostro tenso por la concentración, la vista cansada por las noches sin dormir. Parecía vivo, apasionado, con un propósito, pero espiritualmente, estaba ciego, sordo, entumecido. Ignoraba por completo la guerra invisible que se desplegaba a mi alrededor. Incluso dentro de mí, esos susurros no solo me impulsaban al éxito, sino que me enorgullecían.
Me hacían sentir como si estuviera a punto de redefinir la historia, como si fuera una especie de Salvador con bata. ¿Y saben qué? Me sentía bien. Esa euforia que sientes cuando se produce un gran avance, cuando todos aplauden tu genio, cuando te invitan a dar conferencias y te llaman visionario. Si alguna vez has trabajado en tecnología, si alguna vez has sentido esa adrenalina, esa sensación de invencibilidad, de estar por encima de lo común, esa es exactamente la sensación que quieren que anheles. Porque cuando estás absorto en eso, no te detienes a cuestionar nada. No preguntas de dónde vienen realmente las ideas. Estás demasiado distraído para darte cuenta de quién mueve los hilos. Y esa es su mejor táctica, mantenerte tan ocupado buscando la brillantez que olvidas proteger tu alma. En medio de todo ese caos, las mentiras, la ambición, las luces cegadoras del poder y la presión, vi algo pequeño. Pero no era débil. No, era firme, cálido, vivo, un pequeño destello de luz que brillaba como una vela que se negaba a apagarse. Y provenía de nuestro pequeño hogar en Bronzeville. Esa luz era Hannah, mi esposa, mi guerrera silenciosa. Cada noche, después de las largas horas en la clínica, después de cocinar, limpiar, cuidar de todos, se refugiaba en ese humilde santuario que llamábamos dormitorio. Y allí, junto a nuestra cama, se arrodillaba, con las manos fuertemente entrelazadas y la cabeza gacha. Sus labios no se movían con miedo, sino con un amor intenso. Rezaba. Rezaba por mí, por mi nombre, por mi protección en un trabajo que siempre estaba al borde del peligro, por discernimiento para no perder de vista lo que realmente importaba, para que mi corazón no se enfriara, se enorgulleciera ni se entumeciera bajo el peso de las expectativas y los halagos. Y mientras estaba allí, en ese lugar celestial, observando cómo este recuerdo se desarrollaba con divina claridad, vi a Jesús volverse hacia mí. Sus ojos, profundos océanos de misericordia, me miraron fijamente y sonrió. Una sonrisa que te sana y te hace humilde a la vez. Sus oraciones, Alex, dijo, y su voz era como un trueno envuelto en dulzura. No eran solo palabras. Eran luz, un escudo invisible, pero que protegía tu alma de hundirse en la oscuridad. Mientras ibas a la deriva, su fe luchaba por ti. Esa luz que ella portaba construyó el camino que te trajo de vuelta aquí. Por eso estás aquí ante mí. No pude contener las lágrimas, no solo de culpa, sino de asombro. Había estado tan absorto en el ruido de mi mundo que no me di cuenta de la guerra que ella libraba por mí en silencio. Nunca predicaba, solo rezaba. Y esa pequeña luz en nuestra casa eclipsaba la fría brillantez de la base estelar. Era más brillante que todo el engaño que me rodeaba. Así que tengo que preguntarte, ¿tienes a alguien así? ¿Alguien cuyas oraciones te sostienen entre bastidores? ¿Alguien cuya fe silenciosa podría ser la única razón por la que no has caído más? No lo des por sentado, porque a veces la luz más tenue es la que te impide perderte en la oscuridad. Para entonces, la desesperación no solo llamaba a mi puerta, había irrumpido, devorándome por dentro. Me sentía vacío, desorientado, como si me hubieran dado vueltas en un mundo donde todo en lo que una vez creía ahora formaba parte de un engaño elaborado y devastador. Todo por lo que había trabajado, todo a lo que había entregado mi corazón y mi mente, SpaceX, la ciencia, la innovación, incluso la búsqueda del descubrimiento, ahora estaba enredado en algo oscuro, algo profundamente perturbador. Mis rodillas se doblaron bajo el peso de esa revelación y caí al suelo, sollozando desde un lugar tan profundo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Señor, jadeé, apenas capaz de hablar entre sollozos, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a llevar esto? ¿Quién va a creerse una historia como esta? Pensarán que me he vuelto loca. Se burlarán de mí, me ignorarán, dirán que me he vuelto completamente loca. Sentí una mano. Su mano se posó suavemente sobre mi hombro. No era solo tacto, era presencia. Era paz. Era poder. Una cálida corriente de fuerza me recorrió el pecho,
calmando los temblores de mi espíritu lo suficiente como para permitirme respirar. Entonces habló, no con una orden dura sino con una especie de autoridad santa que me envolvió como un manto. Volverás, Alex, dijo Jesús con voz firme, impregnada de una combinación imposible de dulzura y determinación inquebrantable. No para detener el deseo de la humanidad de explorar las estrellas, ese anhelo lo deposité yo en sus corazones, reflejo de mi propia creatividad. Pero regresarás para decir la verdad de lo que has visto, la verdad sobre el engaño que se esconde tras la adoración al hombre, la oscuridad que se esconde en nombre del progreso. Sus palabras me atenazaron el corazón. Me quedé allí temblando por dentro. Regresar a un mundo que dependía de cada palabra de Elon Musk. Un mundo que se apresuraba a coronarlo como una especie de figura mesiánica del futuro. La sola idea era abrumadora. La carga parecía insoportable. Pero sus ojos, esos ojos, atravesaron mi miedo, y algo se agitó en mi interior, un destello, una llama. No sabía cuánto costaría, pero sabía que no podía callar. Díganles, repitió Jesús. Esta vez su voz se elevó como el estruendo de muchas aguas, poderosa, innegable, llena de una claridad atronadora. Diles que Elon Musk, aunque sus intenciones fueran sinceras, sigue siendo solo un hombre, de carne y hueso, un hombre vulnerable al orgullo, a la sed de poder, a los sutiles susurros de la oscuridad. Sin humildad, sin fe en mí, incluso la brillantez puede convertirse en una atadura. Advierte a quienes se encuentran en las torres de la tecnología, a quienes se pierden en sus inventos y se consumen en sus creaciones, que se detengan y se pregunten qué espíritu guía realmente sus manos. Diles a quienes han depositado su confianza en la salvación artificial que la esperanza no se encontrará en Marte ni en cables implantados en el cerebro. La salvación no es artificial. No está diseñada. Soy yo. Yo soy el camino. Esas palabras me impactaron con la fuerza de un rayo. Sentí que atravesaban cada duda, cada vacilación. La misión no era solo advertir, sino despertar. Vi sus rostros en mi mente. Había trabajado con ingenieros brillantes, cautivados por la emoción de la innovación, pero ciegos a las fuerzas espirituales en juego. Vi a innumerables personas en línea coreando el nombre de Musk como un profeta, sumándose al sueño sin preguntar jamás quién lo escribió. Vi un mundo que corría hacia el futuro con los ojos cerrados. ¿Cómo se dice la verdad en medio de tanto ruido? ¿Cómo se grita por encima del rugido de la idolatría y la ambición? Pero Jesús no se movió. Ni se inmutó. Su mirada estaba fija en mí como un faro en medio de un mar embravecido. En lo más profundo de mí, algo crecía. Sabía que no sería fácil. Sabía que me etiquetarían, me ridiculizarían, tal vez incluso me rechazarían las mismas personas que amaba. Pero algo más grande que el miedo comenzó a surgir, obediencia, amor, propósito. Entonces me dio una opción real y desgarradora, una que ninguna palabra podría jamás describir por completo. Puedes quedarte aquí, Alex, dijo suavemente, en este lugar de descanso eterno, no más dolor, no más pena, solo mi amor, perfecto y completo. Mientras hablaba, señaló hacia un reino de belleza indescriptible, una luz tan pura y viva que parecía música. Me llamaban, y por un instante cada célula de mi alma anheló entrar en ella, ser libre para quedarme. Era el hogar que nunca supe que extrañaba. Pero entonces algo rompió esa paz, un recuerdo, un rostro, el rostro de Hannah. Mi esposa apareció en mi mente, con los ojos llenos de lágrimas al enterarse de mi fallecimiento. La vi extendiendo la mano hacia el vacío, llamándome. Vi a mis colegas aún trabajando día y noche, sin saber que eran piezas de un plan mucho más grande y oscuro. Vi a millones de personas en todo el mundo, con corazones llenos de esperanza, pero encaminados hacia la dirección equivocada. Mi corazón se retorció. No podía abandonarlos. No podía tomar el camino fácil, por muy hermoso que fuera. Con lágrimas ahogándome la voz, susurré, tengo que regresar, Señor.
No puedo dejarlos así. Necesitan saber. Necesitan que alguien les diga la verdad. Y así, tomé mi decisión, elegí a la tormenta antes que las aguas tranquilas, el campo de batalla antes que el paraíso, cambiando la luz del cielo por la tenue confusión de un mundo destrozado. Pero el amor, el verdadero amor, es sacrificado. Y el mío, por Hannah, por la gente con la que una vez reí y trabajé, por las almas perdidas que tropiezan en la oscuridad digital, superó el costo. Jesús me miró con una mezcla de profundo orgullo y tristeza. Vi en sus ojos el peso de lo que decía que sí, y sin embargo, también vi alegría y esperanza, porque sabía que no estaría sola. Su mano nunca se apartó de mi hombro. En ese momento comprendí que lo más difícil de mi viaje no era morir, sino elegir volver a vivir. Para él, todo se desvaneció de repente en la oscuridad, como si me hubieran arrancado de la realidad y me hubieran arrojado a un vacío infinito, ingrávida, silenciosa y fría. Entonces llegó el sonido, el pitido agudo y rítmico de las máquinas, el zumbido estéril de un hospital. Una voz familiar, rota, impregnada de desesperación y dolor, Hannah. Mi corazón se encogió al oír sus sollozos, distantes pero desgarradores. Me abrí paso a través de la oscuridad, forzando la apertura de mis ojos como si estuvieran sellados con cemento. Una luz cegadora me asaltó, estéril y blanca. El dolor me golpeó el cráneo como un mazo. Mi pecho era un horno de presión, como si algo enorme e inamovible estuviera sentado sobre mí. Cada respiración era una guerra. Y entonces la vi, Hannah. Tenía el rostro pálido, surcado de lágrimas, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me agarraba la mano como si fuera lo último que la unía a este mundo. Cuando mis párpados se agitaron, apenas moviéndose, ella jadeó, aguda e incrédula. Y entonces, una alegría como nunca antes la había visto, estalló en su expresión. Alex. Alex. Dios mío, estás despierto. ¿De verdad estás despierto? Gracias, Jesús. Dijeron que te habías ido. Su voz se quebró a media frase, y entonces se desplomó sobre mí, sollozando en mi hombro. No pude levantar los brazos para abrazarla, pero sentí cada lágrima, cada estremecimiento de su cuerpo. Médicos y enfermeras invadieron la sala como una tormenta repentina. Sus rostros reflejaban asombro y confusión. Escuché fragmentos de murmullos al borde del caos, imposible. 23 minutos sin movimiento. ¿Cómo es posible? No hay señales de traumatismo craneoencefálico. Esto no tiene explicación médica. Es un milagro. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva, como papel de lija, y mi cuerpo gritaba con cada contracción. Y aún así, a pesar del dolor, sabía que había regresado. Estaba viva, de alguna manera, contra toda lógica humana, estaba aquí. Y el ancla que me había rescatado había sido Hannah, su voz, su amor, sus incansables oraciones. Pasaron los días. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero la tormenta en mi interior rugía con más fuerza que nunca. Estábamos solos los dos en aquella habitación de hospital, con un silencio denso entre los pitidos del monitor cardíaco. Me temblaban las manos, tenía la boca seca. Pero ya no podía soportarlo solo. Así que le conté todo, cada detalle imposible, aterrador y glorioso, la explosión, el vacío, el encuentro con Jesús que destrozó toda la realidad que conocía. Las visiones, tan vívidas, que aún atormentaban mis sueños. Sobre Elon Musk, sobre un plan secreto que involucraba a Marte y algo aún más oscuro, el pacto de las sombras. Esperaba incredulidad. Me preparé para que se estremeciera, para que se apartara, para que me dijera que estaba alucinando, que el trauma me había destrozado la mente. Pero Hannah, mi increíble esposa, con los pies en la tierra y llena de fe, no flaqueó. Tomó mi mano entre las suyas, me miró fijamente a los ojos y no parpadeó. El dolor se reflejó en su rostro, pero no la duda,
sino una profunda y dolorosa comprensión. Cuando terminé, su voz era tranquila pero segura. Sabía que algo andaba mal, Alex. Cada vez que hablabas de trabajo sentía una tensión, como si se estuviera formando una tormenta. Y con todo el revuelo en torno a Musk, me sentía raro. No podía explicarlo, pero rezaba todos los días. Le rogué a Dios que te protegiera, que te mostrara la verdad. Nunca imaginé que sería así. Sus palabras me dejaron sin aliento más que cualquier máquina o memoria. No había dudado ni una sola palabra. Su fe nos había mantenido a flote a ambos, había tendido un puente entre la vida y la muerte. Me derrumbé, con lágrimas a raudales. Nos sentamos allí un buen rato, con las manos juntas, las lágrimas mezclándose, los corazones abiertos. No necesitábamos respuestas en ese momento, solo comprender que, de alguna manera, Dios había decidido rescatarme, y no lo había hecho sin propósito. Pero ese propósito tenía un peso. Sabía que no podía volver a SpaceX, no después de lo que había visto, no con lo que ahora sabía. ¿Cómo podía seguir diseñando naves espaciales cuando la misión, bajo la brillantez del público, estaba envuelta en algo tan profundamente erróneo y espiritual? ¿Cómo podía trabajar junto a colegas que no tenían ni idea de a qué fuerzas podrían estar sirviendo? El día que por fin pude sentarme solo, escribí mi renuncia. Culpé a mi salud, dije que el accidente había cambiado mi perspectiva y que necesitaba recuperarme. La gerencia no lo tomó bien. Algunos altos mandos, incluso viejos amigos, me llamaron y me suplicaron que lo reconsiderara. Dijeron que simplemente estaba conmocionado, que me había esforzado demasiado como para irme. Ahora, algunos compañeros de equipo visitaron el hospital, y les di pistas cautelosas sobre lo que había visto. Sus miradas, amables, educadas pero llenas de lástima, me lo dijeron todo. Pensaban que estaba loco, traumatizado, roto. Y tal vez lo estaba, pero no como ellos imaginaban. Cargar con la verdad era como sostener una granada con la anilla medio quitada. Quería gritarlo a los cuatro vientos, pero sabía cómo sonaba, salvaje, apocalíptico, delirante. No podía obligarlos a creer. Solo tenía a Hannah, y eso tenía que bastar. Irme significaba dejar atrás no solo un trabajo, sino un sueño que había perseguido durante décadas. El sueño americano, el futuro de la humanidad. Pero después de lo que vi, supe que este camino no era el futuro, era una trampa. Así que lo dejé todo, el prestigio, la ambición, el sueldo. Caminé hacia lo desconocido con piernas temblorosas y un alma que había rozado la eternidad. Y aunque el mundo lo llamara locura, tenía la mano de Hannah en la mía, y tenía fe en que, de alguna manera, la verdad encontraría su luz. La vida después de ese momento nunca volvió a ser la misma. Es difícil describir cómo las cosas cotidianas de repente se vuelven insoportables. Cada vez que encendía la televisión, cada vez que abría el móvil y hojeaba los titulares, ahí estaba. Elon Musk, SpaceX, otro lanzamiento de cohete, otra proclamación audaz sobre colonizar Marte o construir el futuro de la humanidad. Y cada vez, mi corazón se encogía como un puño alrededor de un secreto demasiado pesado para guardar. No era solo emocional, era físico, una herida abierta y profunda en mi pecho que latía con cada mención de su nombre. Caminaba con algo explosivo dentro de mí, una verdad tan vasta y perturbadora que no me atrevía a decirla en voz alta. Era como sostener una granada activa, una palabra, un desliz, y podía destruir los mundos cuidadosamente construidos de la gente, de fe y confianza en la tecnología, en el progreso humano, en la esperanza sin Dios. Había días en que quería subirme a una azotea y gritar lo que venga. Quería interrumpir los noticieros, interceptar las redes sociales y simplemente soltarlo todo. Pero el miedo siempre me congelaba los labios, no miedo por mí misma, claro. Sí. Tenía miedo de que me ridiculizaran, de que me llamaran loca, de que me consideraran una superviviente delirante. Pero más que eso, tenía miedo de hacerlo mal, de alejar a la gente de la verdad en lugar de acercarla.
Ese miedo me envolvía como cadenas, era asfixiante. Me quedaba despierto por las noches, mirando al techo, luchando contra el deseo abrumador de volver a ser normal, de fingir que nada había pasado, de sonreír, asentir y volver a vivir una vida tranquila. Pero en el fondo sabía que no podía. La verdad que me mostraron no me pertenecía. No era mía para atesorarla ni protegerla. Me la confió el mismo Jesús. Una pregunta rápida antes de continuar: ¿estás viendo esto desde Estados Unidos o desde cualquier otro lugar del mundo? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Temprano en la mañana, a la hora de comer, tarde en la noche? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber quién está escuchando esto, dónde estás cuando este mensaje te llega, en medio del día o de la noche. Eso importa más de lo que crees. Poco después del accidente, Hannah y yo encontramos una pequeña iglesia escondida a pocos kilómetros de casa. No era ostentosa, sin máquinas de humo, sin sermones TED con un toque espiritual, simplemente un lugar humilde donde podíamos empezar a reconstruir nuestras vidas. El idioma. Solo la palabra de Dios, predicada con crudeza, predicada con verdad. En ese lugar, rodeado de gente humilde que ama genuinamente a Jesús, algo comenzó a sanar en mí. Por primera vez, dejé escapar parte de la verdad. No toda, todavía no. Solo compartí lo que pensé que podrían recibir, la experiencia cercana a la muerte, cómo morí y cómo conocí a Jesús en el más allá. Guardé silencio sobre las visiones de Ilan, sobre lo que vi tras el velo. Pero incluso ese pequeño detalle era un riesgo. Y aún así, no se burlaron de mí. Nadie puso los ojos en blanco. Nadie retrocedió. En cambio, se acercaron. La gente lloró. Me abrazaron. Rezaron con tanta sinceridad que sentí como si alguien hubiera envuelto mi alma temblorosa en una manta cálida y pesada. Escucharon con el corazón abierto. Y en ese espacio sagrado de comunidad, me sentí vista de nuevo, no como la persona que solía ser, sino como el recipiente roto en el que me había convertido, ahora lleno de algo eterno. Esa iglesia se convirtió en un salvavidas, en una familia espiritual. Su amor me infundió valor. Poco a poco, su fe me recordó que no estaba loca ni sola. Y por eso estoy aquí ahora. Por eso estoy sentada frente a esta cámara, con el corazón palpitante, las manos temblorosas, arriesgándolo todo para contarles lo que he visto. No espero una fe ciega. No necesito aplausos ni aprobación. Solo necesito obedecer, porque Jesús no me mostró estas cosas para que las guardara con miedo. No me rescató de la muerte solo para que pudiera vivir cómodamente. No, me dio un mensaje, una misión. Y si no la comparto, le estoy fallando a quien me dio la vida de nuevo. Así que aquí está, simple y llanamente, Jesús te ama más de lo que puedes comprender. Su amor no es condicional. No se basa en el desempeño. Y por muy brillantes o seductoras que parezcan las promesas del mundo, ya sean viajes espaciales, inteligencia artificial o algún sueño utópico de salvación creado por el hombre, jamás se compararán con el reino de Dios. Su verdad desmiente toda ilusión. Su luz expone toda mentira. Este momento, este mensaje, no es casualidad. No estás aquí por casualidad. Creo que Dios te trajo aquí por una razón. Quizás para despertarte, quizás para consolarte, quizás para desafiar todo lo que creías saber. Sea lo que sea, no ignores el empujoncito en tu espíritu. No lo ignores. Tómate un momento. Pregúntale a Dios. Ora, aunque no hayas orado en años, para decir, Dios, ¿es esto real? Muéstramelo. Y luego escucha. Te prometo que está más cerca de lo que crees y está esperando para responder. Mi viaje aún se siente extraño, incluso llamarlo así. Puede que a algunos les suene imposible, irreal, como algo sacado de las páginas de una novela de ciencia ficción o un sueño demasiado descabellado para que la razón lo comprenda. Lo entiendo.
De verdad. Hace poco, era un hombre de lógica pura, formado como ingeniero para confiar solo en lo que se podía medir, calcular, construir o descomponer en ecuaciones. No tenía espacio en mi mente para nada que no pudiera explicar con números, sistemas o ciencia. Pero entonces la muerte me atrapó. Y en ese momento de completa impotencia, encontré el único poder que trasciende todo entendimiento humano, Jesucristo mismo. Lo que experimenté al otro lado de la muerte no fue una alucinación ni una fantasía. Fue un choque con la realidad eterna. Él me conmovió. Me mostró cosas, verdades que este mundo ha enterrado bajo capas de tecnología, ambición y orgullo. Una de esas verdades fue una visión que involucraba a Elon Musk y el brillante imperio de SpaceX. Al principio, parecía deslumbrante, futurista, llena de promesas. Pero bajo esa superficie brillante vi sombras, intenciones ocultas, motivaciones retorcidas y un ansia de poder que va mucho más allá de los cohetes y Marte. Estas revelaciones no pretendían asustarme. Eran advertencias. Dios estaba descorriendo el velo, permitiéndome vislumbrar lo que se preparaba tras puertas cerradas. Y esas imágenes no me han abandonado. Están grabadas en mi memoria como advertencias grabadas en piedra. Pero escúchame cuando te digo esto, aún más poderosa que la oscuridad que vi fue la presencia de una luz que ninguna sombra puede vencer. Porque en medio de todo ese misterio, miedo y temblor, encontré un amor tan inquebrantable, tan vasto y personal a la vez, que derribó todo muro que había construido. El amor de Dios atravesó mis dudas como fuego a través de la niebla. No solo me mostró la oscuridad de los planes del hombre. Me mostró la esperanza eterna del cielo. No me dejó temblando. Me levantó con la verdad, me consoló con su misericordia y me llenó de una misión. Quizás estés viendo esto sintiéndote perdido. Quizás la duda te ha estado carcomiendo el alma. O quizás has llegado a un punto en que la esperanza parece un cuento de hadas que la gente se cuenta a sí misma para sobrevivir. Si ese es tu caso, acércate un segundo, porque te prometo que la gracia de Dios no es una teoría. No es una muleta emocional. Es real. Está viva y ya te está alcanzando. Incluso ahora, no estás solo en esto. Solía creer que era el único que recorría este camino, con este extraño peso de conocimiento y fe. Pero Dios me reveló algo increíble, hay otros, como tú y yo, que buscan, anhelan, oran, aunque sea en silencio. Algunos ni siquiera se dan cuenta de lo que anhelan. Pero se sienten atraídos, y tú, amigo, podrías ser uno de ellos. Su amor no es para los perfectos ni los refinados. Es para los quebrantados, los curiosos, los escépticos, los avergonzados. Perdona. Te guía suavemente de regreso a casa. Solo tienes que abrir tu corazón, solo una rendija, y dejar que esa luz se filtre. Tu camino de fe no será exactamente igual al mío, y eso está bien. Cada uno recorre un camino único, lleno de desvíos, preguntas y victorias silenciosas. Pero el destino, la verdadera paz, la vida eterna, una relación con el Dios que te formó, nunca cambia. Sigue caminando, sigue buscando y, sobre todo, deja que Él sea tu guía, tu brújula, tu refugio cuando arrecien las tormentas. No te dejes llevar por las brillantes ilusiones de este mundo, su obsesión con las celebridades, el intelecto o la innovación. Ningún hombre, por visionario que sea, puede reemplazar a quien dio vida a las galaxias. Mantente arraigado en la verdad. Protege tu alma con fervor. Recuerda que tu conexión con el Creador del universo es lo más sagrado que jamás llevarás. Si algo de lo que he compartido, lo que sea, ha despertado algo profundo en ti, que sea más que un simple sentimiento. Que sea un momento, un punto de inflexión. Quizás esta noche, ahora mismo, susurra su nombre. Deja que Jesús envuelva tu alma cansada en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que sane el dolor del que no hablas. Deja que te sostenga. Y si este testimonio ha despertado
Aunque sea la más mínima chispa, en tu interior, si sientes la necesidad de saber más, de escuchar más historias reales como esta, considera suscribirte. Este no es solo otro canal de YouTube. Busca ser un lugar para decir la verdad, para compartir la luz, un santuario para quienes están despiertos, para quienes están despertando o para quienes simplemente necesitan saber que no están locos por sentir que algo más grande está sucediendo en este mundo. Aquí hablamos de lo que Dios nos revela. No lo edulcoramos. No lo sensacionalizamos. Testificamos. Hay mucho más que Él quiere mostrarnos, muchas verdades ocultas a simple vista esperando ser descubiertas por corazones humildes. Gracias de verdad por seguir leyendo esta historia. Sé que no es corta, pero creo que estabas destinado a escucharla, y creo que Dios la usará de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga, te proteja e inunde tu corazón de paz. Eres visto. Eres amado.